La cuestión es que finalmente nuevamente nos encontramos en un tema muy particular. A raíz de lo que ha ocurrido en los últimos días, bueno, específicamente en el Tribunal Constitucional, muchos abogados, muchas personas que están estudiando Derecho se han dado cuenta de una perspectiva sumamente particular. Han comenzado a analizar una condición sumamente particular. ¿Cuál es? El tema de Ricardo Morán en el Tribunal Constitucional, en la que, desde mi punto de vista, ojo señores, esto no tiene nada que ver con el proceso, no tiene nada que ver con la cuestión de Ricardo Morán. Yo, desde el punto de vista externo, desde el punto de vista académico, he comenzado a observar tres situaciones específicas respecto del caso de Ricardo Morán con sus hijos. Uno, es el contexto de la defensa de los derechos de los hijos de Ricardo Morán, ¿correcto? Ojo, defensa de los hijos de Ricardo Morán, que son diferentes a los del proceso que ha iniciado Ricardo Morán. Primer elemento, derecho de los hijos de Ricardo Morán. Segundo elemento, los derechos de un representante procesal, que en este caso es el progenitor, que en este caso es el padre biológico de los niños, ¿correcto? Sobre quienes se pide dos elementos: su derecho a la identidad y su derecho a ser inscritos en el registro civil como ciudadanos peruanos. Segundo elemento. Y el tercer elemento, el contexto disfuncional entre la legislación y el derecho de familia, ¿correcto? Entonces, esos tres grandes elementos nos permiten detallar un panorama muy particular y además sumamente específico para poder detallar nuestra presente presentación a nivel de una clase un poco diferente a lo que probablemente muchos profesores en el derecho de familia han expuesto. Para ello, permítame exponer algunos antecedentes, ¿correcto? Primer antecedentes, el día viernes participé en un congreso con el doctor Alex Plácido para tratar justamente del tema Ricardo Morán en el Tribunal Constitucional. Y aunque parezca increíble, y digo increíble porque el doctor Alex Plácido tiene una visión muy tradicional del derecho de familia, yo tengo una visión más constitucional y más vinculada a la esfera de derecho público del derecho de familia, coincidimos literalmente en una serie de elementos. Coincidimos en puntos estructurales respecto del derecho de familia, lo cual de por sí es un factor sumamente importante. ¿Y en qué coincidimos? Coincidimos en los tres elementos que les estoy indicando. Uno, que el derecho de familia hace mucho tiempo quedó desfasado en la legislación. Dos, que se tiene que analizar el contexto de los derechos de los niños que están en un contexto procesal en la que no son sujetos procesales. Ojo. Y tres, el contexto de los derechos del papá como representante procesal en un contexto administrativo jurisdiccional. ¿Correcto? Coincidimos. Lo cual es un factor sumamente importante porque de alguna manera nuestros argumentos no solamente se validan, sino que además nuestros argumentos se complementan con una visión tradicional. ¿Cuál es la visión tradicional? El derecho de los niños, la tutela judicial efectiva respecto a lo que es el vínculo familiar, y tres, la necesidad de actualizar, ¿qué cosa? Nuestro sistema legislativo. ¿Correcto? Muy bien. Por eso, este antecedente es muy importante y es el primero. Y el segundo antecedente, quien les está hablando es el actual secretario de la Asociación Peruana de Derecho de Familia y Sucesiones, que lo preside el doctor Alex Plácido, que está conformado por la mayoría de los profesores de Derecho de Familia en el país. Y estamos hablando de profesores de Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad de Lima, de la Universidad de la UPC, de la Universidad San Ignacio Loyola, de la Universidad San Martín de Porres, de la Universidad Federico Villarreal, de la Universidad Nacional de Cajamarca, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, de la Universidad Nacional San Agustín de Cusco, de la Universidad Nacional de Arequipa, la UNSA, de la Universidad Nacional de Puno, que estamos hablando la Artidoro Cáceres, la Universidad Nacional del Santa, de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, de la Universidad Privada del Norte, de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Universidad Nacional de Piura, de la Universidad Nacional de Tumbes, de la Universidad Nacional Amazónica de Iquitos, si más no me equivoco, de otras universidades. En otras palabras, el conjunto de todos los profesores vinculados al área de familia a nivel formal, estamos integrando esta Asociación Peruana de Derecho de Familia que ha sido creada recientemente y sobre la cual la Junta Directiva está conformada por Alex Plácido como presidente y quien les habla como secretario general. Entonces, ¿por qué es importante detallar esta institucionalidad? Por varios elementos sumamente importantes. Uno, quienes están hablando no son neófitos ni son personas que de alguna manera proyectan una necesidad laboral o profesional para tratar temas de familia. En otras palabras, nuestra principal labor no es litigar en temas de familia. Por eso es que no tenemos el numerito abajo de nuestros nombres como para decir, yo veo estos casos, yo litigo estos casos. No, esto es un tema académico, esto es un tema profesional, ¿correcto? Dos, estamos trabajando en un contexto académico muy formal. Todos los integrantes de esta asociación, la gran mayoría, trabajan en la universidad. Son profesores o contratados o nombrados. Son profesores que de alguna manera tienen una línea de trabajo académico. Publican, participan en eventos. Son personas que han publicado libros o eventualmente han participado en capítulos de libro. Y en tercer lugar, son personas con un nivel de especialización totalmente especial y diferenciado. En otras palabras, no son personas que de alguna manera creen conocer el derecho de familia o están vinculados al derecho de familia porque, bueno, de alguna manera les da alguna vitrina. No, son personas muy profesionales vinculadas a una especialidad. ¿Por qué les menciono esto? Porque lamentablemente debido a la apertura del Internet y sobre todo con el contexto de pandemia, se ha podido permitir que muchísimas personas que no son profesores, que no son especialistas, que no se dedican al ámbito del derecho de familia y peor aún, que nunca han investigado, que nunca han publicado y que peor aún, no trabajan en esta especialidad, se han dedicado a dar conferencias. Ese problema ha permitido que muchísimas personas han considerado que de repente los likes son lo mismo que de repente los libros publicados, que los likes son de repente lo mismo que una especialización en derecho de familia. Han permitido que los likes de repente se centren en un factor sumamente negativo respecto a la necesidad de justificar su posición. No, señores. Quien les habla tiene una línea de especialización en la materia. Y si es que no me creen, por favor, vean en Google, Manuel Bermúdez Tapia, índice H, y ahí va a salir toda la producción académica que nosotros hemos hecho. ¿Por qué? Porque es una información pública. Y quieran o no, ustedes se darán cuenta quién participa a nivel de información coloquial en base a sus ideas, en base a sus pensamientos, y quién expone en un contexto, ¿qué cosa? Mucho más formal y objetivo. Tomando en cuenta esta presentación, y mil disculpas por el contexto un poco ajeno, pero es necesario detallar. La mayor parte de la academia peruana, al menos después de pandemia, se ha centrado en el análisis de memes. Se ha centrado en el análisis de la posición de algunas personas que ya automáticamente se llaman especialistas en derecho de familia, que ya se alucinan profesores y nunca han dictado en una universidad.
Y lamentablemente esas personas han proliferado, se han extendido a un nivel demasiado masivo y lamentablemente muchas de sus posiciones no es ni constitucional, ni procesal, ni civil, ni familiar, ni eventualmente una posición basada en elementos objetivos. Y como mucha gente lamentablemente se guía por una cuestión de imagen, por una cuestión eventualmente de publicidad, ha caído en sus garras y bueno, ha considerado que esto es importante. ¿Y por qué enfatizo este punto? Porque fíjense, este error no solamente es del ciudadano común y corriente, es un error que también se observa en el ámbito de los propios magistrados del Tribunal Constitucional. Recuérdese que estos magistrados recién están en el Tribunal Constitucional, reemplazaron un colegiado anterior. Lamentablemente las diferencias y los niveles de comparación son diferentes, ¿correcto? Cada uno tiene sus propias características positivas y negativas. Pero este Tribunal Constitucional ha sido evidenciado en un caso, como en el caso de Ricardo Morán, de forma muy masiva, a nivel de qué cosa? La participación de sus profesores, a nivel de sus expositores, bueno, en este caso magistrados. Y lamentablemente, conozco muchos de ellos, son mis amigos, pero han habido al menos dos posiciones sumamente importantes. Una de ellas confundió, miren, un magistrado del Tribunal Constitucional, confundió el concepto de aquello que no está regulado está prohibido, lo cual es una falacia, lo cual es un error absolutamente inaceptable para quien ejerce el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque aquello que no está regulado puede ser una laguna jurídica, ¿correcto? Y por lo tanto no es prohibido, o eventualmente necesita una precisión. Y esa precisión se puede alcanzar a través de un reglamento emitido por el gobierno nacional, a través del Poder Ejecutivo, o eventualmente a través de una disposición emitida por la Corte Suprema del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, a través de un pleno jurisdiccional, por ejemplo, a través de una casación, por ejemplo, a través de una sentencia vinculante o eventualmente a través de un precedente que tenga el carácter de ¿qué cosa? Calidad académica vinculante. En otras palabras, precedente académico. ¿Por qué? Porque no todas las sentencias tienen el mismo valor. Recuérdese que la ley orgánica, tanto del TC como de la Corte Suprema, difieren en la calidad de precedente vinculante. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esa base, entonces, uno de los magistrados cometió un error absolutamente, qué cosa, inaceptable, pero bueno, de repente por el contexto del diálogo, de la temática, se le pasó. Podríamos entender, hay que aplicarle el concepto de la buena fe. Pero veamos qué es lo que dijo la magistrada, la única magistrada en el Tribunal Constitucional respecto de una consideración. Un momentito, señor demandante. Usted dice que quiere proteger el derecho de los hijos, pero los hijos son norteamericanos, los hijos ya tienen una tutela. Muy bien, podríamos decir que esa posición es correcta. Nadie la va a cuestionar. Tiene el punto de vista correcto. Sin embargo, recuérdese que en el caso nuestro, en el caso peruano, artículo 2, inciso 2, recuérdese que ningún peruano puede ser discriminado por ningún tipo de motivo. Y estos niños, al ser hijos de un ciudadano peruano, tienen la pretensión de ser peruanos. Y nadie le puede negar ese derecho. Y les voy a dar un antecedente sumamente objetivo, ¿correcto? Primer antecedente. Por favor, si pueden, googleenlo, búsquenlo a través del internet. Señores, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Baruch Ibcher, año 2001, contra Perú. Y se van a dar cuenta que en el año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió y delimitó estas diferencias. Miren, punto A. La diferencia entre el derecho a la identidad y el derecho al nombre. Son elementos complementarios, son elementos vinculantes, pero no son el mismo elemento. Son
instituciones jurídicas totalmente diferenciadas. ¿Qué significa el derecho a la identidad? Implica una condición dinámica, ¿correcto? Donde se incluye el apodo, donde se incluye la imagen social, donde se incluye el nombre y el apellido, donde se incluye la perspectiva personal sobre la proyección social. Y eso, a nivel de identidad, es totalmente distinto al derecho al nombre. ¿Qué significa el derecho al nombre? Es aquel derecho natural, considerado humano y fundamental, que le permite a cualquier persona tener una condición individual asignada por sus progenitores sobre la cual puede proyectarse al mundo. Por ejemplo, Manuel Alexis Bermúdez Tapia, quien les habla, no tiene, ¿qué cosa? Ningún tipo de inconveniente con absolutamente ninguna persona en el planeta respecto a su derecho al nombre. A nadie le puede afectar, a nadie le puede involucrar, a nadie le puede generar una condición negativa el que yo tenga ese nombre. ¿Correcto? Es una condición, ¿qué cosa? Absolutamente privada, es una condición absolutamente, ¿qué cosa? Individual, que se proyecta al mundo. Podría mencionarles, alguno de nuestro público asistente se sentiría afectado porque yo me llamo Manuel Alexis? Probablemente no. Ese es un derecho personalísimo, ¿correcto? Ese es un derecho personalísimo. Como me puedo llamar Manuel, me puedo llamar Alejandro, me puedo llamar Miguel, me puedo llamar como yo considere. Y aunque parezca increíble, mi derecho al nombre no afecta absolutamente a nadie. En cambio, mi derecho a la identidad sí puede tener una contraposición con otras personas. Por ejemplo, en mi derecho a la identidad, yo tengo una vinculación biológica, yo tengo una condición de filiación, yo tengo una condición de verdad biológica. ¿Ven la diferencia? Esto ha sido determinado por Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y recuérdese, conforme el artículo 205 de nuestra Constitución, cuando se agota la jurisdicción nacional, el ciudadano peruano puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se hace desde el Perú es la recurrencia al derecho supranacional. ¿Correcto? Miren, desde el Perú para el extranjero, derecho supranacional. ¿Por qué? Porque va a haber un elemento jurisdiccional superior a lo establecido en el artículo 138 de nuestra Constitución. ¿Cuál es? La jurisdicción local. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, lamentablemente en los chats están escribiendo, y yo le menciono al señor Pedro Francisco Horna. Si no está de acuerdo con la línea temática de lo que se va a trabajar, pregunto, ¿qué hace acá? Es más, yo le preguntaría una cuestión simple. Solamente revisa el artículo 21 del Código Civil. A la mamá se le permite inscribir el nombre de su hijo, uno, considerando el nombre biológico del padre. Dos, considerando qué cosa, que de repente el padre biológico no está inscrito, pero se le identifica. En otras palabras, después se le va a agregar su firma, porque de repente lo va a reconocer. Tres, porque de repente consigna el nombre del padre biológico, pero lo demanda, ¿correcto? Y en la demanda, evidentemente, se reconoce que es el padre biológico. Cuatro, porque de repente puede dejar qué cosa, en espacio en blanco, el nombre del padre biológico. ¿Por qué? Porque luego puede demandar la inclusión de su dato. Cinco, porque puede designar qué cosa, que de repente es una tercera persona el padre biológico. Por ejemplo, su padre. Pregunta, ¿esos derechos son de la mamá? Al papá no se le reconocen estos derechos. ¿Y eso no creen que contraviene el artículo 2, inciso 2 de la Constitución? Por supuesto que sí, es un elemento sencillo. ¿Correcto? El que tengamos una posición católica, religiosa, moral, cultural, diferente, ese es un valor. Señores, en el ámbito del derecho, los valores subjetivos no cuentan. Es una cuestión
de derecho natural, de derechos humanos, de derecho constitucional. ¿Correcto? Ahora bien, muchos dicen, pero doctor, un momentito, la maternidad subrogada no está regulada. Sí, es cierto. ¿Quién lo podría cuestionar? Es correcto. Pero ahí viene un gran detalle. El derecho, señores, es una construcción jurídica, es una construcción social, es una construcción que va adaptándose en función a lo que va sucediendo en nuestra realidad. ¿Correcto? En otras palabras, el derecho que tenemos el 27 de agosto de 2023 no es el mismo derecho que se generó en la época en la que el legislador del Código Civil de 1984 evidenciaba o apreciaba. Y es muy distinto a lo que observó Napoleón Bonaparte en 1804, cuando dio el primer código civil moderno en el mundo. Ni tampoco es el código, ni la época, ni las circunstancias, ni las condiciones que observó quién, Justiniano, en el siglo VI después de Cristo. El Código Civil peruano forma parte de una estructura normativa. Y lamentablemente muchos creen que el Código Civil es la norma base, es el derecho o la madre del derecho, lo cual es un error. Los civilistas siempre han pensado que el Código Civil es la madre del derecho, y lamento decirles, no es así. En realidad la madre del derecho es el derecho de familia, y el derecho civil vendría a ser literalmente la recontrabisnieta del derecho de familia. ¿Correcto? ¿Por qué siempre se considera el derecho civil como la madre del derecho en general? Por el Código Civil Napoleón de 1804. ¿Por qué entonces es importante detallar que el derecho ha ido evolucionando? Señores, el derecho es un producto social. Y el derecho, vamos a ponerle derecho con mayúsculas, siempre ha estado en una condición, ¿qué cosa? Vinculada al desarrollo social. Y les voy a dar algunos ejemplos solamente para que quede claro y para que a nadie se le ocurra, ¿qué cosa? Pensar que de repente el derecho es estático o que no necesita, ¿qué cosa? Una mayor adecuación. Primer ejemplo. Hace menos de una semana, en esta semana en particular, todo el mundo, al menos todos los buenos lectores de periódicos y todo el mundo a nivel de una comprensión un poco elevada, se ha dado cuenta, ¿qué cosa? Que la India ya llevó, ¿qué cosa? Un satélite y ya llevó un equipo de evaluación y de investigación. ¿A dónde? A la Luna. ¿Qué tiene que ver eso con maternidad subrogada? Muchos podrían decir. Bueno, pues señores, la exploración del espacio, la exploración de la Luna, no es un elemento, ¿qué cosa? Que ha existido durante toda la humanidad. Esta se produce en los últimos años. Y hoy por hoy, lo que se discute, lo que se evalúa, a futuro, ¿qué cosa es? Uno, la exploración en el espacio. Dos, la explotación de recursos minerales en el extranjero. Tres, la posesión de espacio en la Luna. Miren cómo es que una cuestión vinculada a maternidad subrogada se puede vincular en la Luna. Segundo ejemplo, para muchos pueden decir, pero ¿quién va a la Luna? Eso es casi imposible. Veamos cuestiones naturales, veamos cuestiones prácticas. Bueno, vamos a darle el segundo ejemplo. Señores, debajo de nuestro continente está la Antártida. El próximo año finaliza el periodo, ojo, el periodo en el cual la mayor parte de los países tenían un dominio sobre parte de la Antártida. El próximo año finaliza. En otras palabras, el próximo año, todos los países poderosos en el mundo van a decir, yo tengo soberanía sobre la Antártida. Pregunta, ¿eso incluye el Perú? Probablemente sí. ¿Correcto? El Perú tiene una proyección sobre la Antártida, como también lo tiene Chile, como también lo tiene Argentina, como también lo tiene, ¿qué cosa? Brasil. ¿Correcto? Pero no somos los únicos. También tiene injerencia en la Antártida Rusia, China, la India, los países más poderosos, la Unión Europea. Oiga, doctor, pero la Unión Europea, ¿qué tiene que ver en la Antártida? Se llama derecho internacional. Los países poderosos tienen esta función. Pregunta, ¿y ustedes creen que el derecho no tiene nada que ver? Por supuesto, se llama derecho internacional. Ahí se dan cuenta
que el derecho tiene que encontrar una solución a un problema que probablemente no genere el mismo consenso para todos los países, porque todos tienen intereses diferentes. Tercer ejemplo, fíjense, señores, hace 20 años, esta cosita llamada celular no tenía los mismos elementos que en la actualidad. Hace 40 años no existía la telefonía celular tal como existe en la actualidad. Pregunta, ¿no se reguló el derecho de las telecomunicaciones? ¿No se reguló el derecho a la comunicación vía satelital? ¿No se reguló la transmisión de datos, la transmisión de información? ¿No se reguló el envío de datos, de imágenes, de contenido, etcétera, a través de los medios celulares? ¿No se reguló cuánto de capacidad iba a tener cada equipo celular para efectos de qué cosa? De tener un almacenaje a favor de cada uno de los ciudadanos que compraron un equipo celular y lo utilizan para transmitir datos. Pregunta, ¿eso acaso existía en el año 2000 o existía en 1980? Por supuesto que no. El derecho evolucionó. ¿Correcto? Último ejemplo, solamente para efectos de detallar estas cuestiones vinculadas al ámbito de la evolución del derecho. Les pregunto, mis queridos amigos, hace 20 años, hace 40 años, las condiciones sociales, las condiciones demográficas, las condiciones políticas, las condiciones sociales, económicas, culturales, ¿eran las mismas? Por supuesto que no. En el año 1980, con las justas teníamos televisor, no había cable. Al año 2000 ya había cable, pero no había internet. No, al menos como hoy por hoy lo tenemos. Señores, el mundo ha ido cambiando y esa necesidad de cambios ha provocado que los legisladores vayan regulando algunos elementos. Les doy ejemplos sencillos. Hace 20 años, la persona que tomaba una fotografía, por ejemplo, y la trasladaba a través de sus redes sociales, por ejemplo, respecto de una eventual pareja en contenido sexual, no tenía delito, porque no había ningún marco normativo. Principio de legalidad, no había. ¿Correcto? Hoy por hoy, si una persona hace eso, comete un delito, delito informático. Está precisado, está regulado, está legislado. La ley ha ido a la par del desarrollo social, sobre todo cuando la tecnología ha aportado un factor sumamente importante. Y eso, ahora ingresando, contexto de derecho de familia, perdónenme, ahora ingresando al derecho de familia, nos permite decir, ¿y ustedes creen que este derecho de familia no ha tenido cambios? Por supuesto que ha tenido cambios. Y vamos a mencionar, fíjense señores, por etapas y por consideraciones. 2010 en adelante, pregunta, hoy por hoy, ¿tenemos más convivencias que matrimonios? ¿Tenemos más separaciones que matrimonios? ¿Tenemos más qué cosa? Parejas que se han separado, pero que no se han divorciado y que ya tienen un nuevo grupo familiar. ¿Correcto? Veamos 2000 al 2020. Señores, tenemos un contexto de crisis económica y de crisis social. Por eso es que hoy por hoy tenemos familias paralelas, familias ensambladas, tenemos familias, ¿qué cosa? Consecutivas y secuenciales. ¿Correcto? La pandemia lo ha evidenciado. ¿Qué es lo que ha sucedido antes? Familias divididas, familias separadas, producto de la crisis económica y producto de la globalización y producto de la migración. En el Perú, 4 millones de peruanos migraron en 1986 al extranjero. Pregunta, ¿y ustedes creen que el derecho de familia no ha tenido incidencia en estos problemas? Claro que sí, ha sido afectado. ¿Correcto? Y les voy a mencionar algunas consecuencias objetivas. Miren, 2007, sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 09332-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional, por primera vez en el mundo, el Tribunal Constitucional aprobó y reguló los derechos de una familia ensamblada. Señores, hasta ese momento, la única familia que estaba descrita en el Código Civil, la única familia que estaba detallada en el Código Civil, ¿qué cosa era? La familia matrimonial y nuclear. A partir del año 2006 se aprobó una familia ensamblada.
¿correcto? ¿Qué pasó 6 meses antes? También en el 2007. Expediente 06572-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional. Una señora conviviente sin impedimento matrimonial con su pareja reclamó los derechos de sucesión intestada con respecto a su pareja. ¿Qué dijo el Estado a través de la evaluación? ¿Qué cosa? De un procedimiento pensionario, de un procedimiento previsional. Dijo, no, la ley solamente reconoce los derechos a la cónyuge, no a la conviviente. Pregunta, miren, estamos hablando de 2006. ¿Qué es lo que dice Constitución? Año 93, muchos años previamente. Artículo 5. La unión de hecho es equivalente al matrimonio. Pregunta, si la propia Constitución establecía una condición equivalente, ¿cuál era el criterio que podía tener el Estado para negar derechos? No lo tenía. Por eso es que el Tribunal Constitucional detalló que convivientes tienen equivalente derecho a un matrimonio, para que vean cómo es que se fue prosperando. ¿Qué es lo que hizo la Corte Suprema a partir del año 2006? Comenzó a regular, por ejemplo, alienación parental. Comenzó a regular, por ejemplo, el acceso a derechos sociales respecto de quiénes, la pareja y los hijos de una persona que tenía el ejercicio titular de un derecho, por ejemplo, previsional o de un derecho de carácter económico, social y cultural. En otras palabras, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, a partir del año 2006, comenzaron a ejecutar, uno, la evaluación constitucional del derecho de familia, donde establecían qué cosa, que había un criterio de ponderación que se aplicaba la Convención Americana y la Constitución en interpretación al Código Civil. ¿Por qué? Porque este Código Civil evidentemente fue promulgado en el año 84 y evidentemente estaba vinculado a una época totalmente diferente. Eso se llama mutación constitucional. Segundo, se fue generando la necesidad de adaptar al derecho de familia a las realidades que se planteaban en cada caso. Y les voy a dar un ejemplo muy específico. Tercer pleno casatorio de la Corte Suprema, ¿correcto? Casación 4664-2010, Puno. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema? Fíjense bien, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema respecto de este pleno? Indicó que todos los jueces tenían que evaluar el contexto del conflicto familiar. ¿Y por qué? Porque muchas veces el conflicto familiar no tiene una perspectiva única conforme a la legislación tradicional. Y dos, exigió que los jueces flexibilicen el contenido de la ley a los conflictos familiares. Ahí es donde surge el derecho procesal de familia, que la persona que les está hablando es el creador original de la teoría, ¿correcto? Yo propuse esa teoría en el año 2008, la casación es del año 2010, ¿correcto? Por eso es que es importante detallar que hay un proceso de evolución sumamente importante, ¿correcto? Muy bien, pero recuérdese, con estos cambios, evidentemente no solo la ley comienza a ser cuestionada o comienza a ser, ¿qué cosa? Interpretada de forma muy extensa, tanto de forma negativa como también de forma, ¿qué cosa? Sumamente proactiva. De forma negativa, vamos a evidenciar algunos elementos. A nivel de forma negativa, comienza a evaluar, ¿qué cosa? Cuestiones de represión, cuestiones de condiciones negativas. Por ejemplo, violencia familiar. Señores, hasta el año 1999, las situaciones de violencia familiar de un marido sobre su esposa no eran punibles. ¿Por qué? Porque formaban parte de una condición, ¿qué cosa? Privada. Por lo tanto, el Estado no tenía conocimiento. Y por lo tanto, no había sanción. Con el año 2000 se cambia la norma y se genera una ley de violencia contra la mujer. Luego se cambió violencia contra la familia. Y luego ya tenemos nuestra ley actualmente vigente, ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 3 reformas sucesivas desde el año 2000.
Hoy por hoy, cualquier cónyuge, sin importar género, cuando hace violencia contra la pareja, evidentemente está sancionado, ¿correcto? Fíjense que eso no estaba permitido en el año 1984. Para 1984, ¿qué es lo que decía el inciso número 3 del artículo 333 del Código Civil? Que la violencia familiar debía ser constante y reiterativa. Claro, hay un abuso del concepto de constante. ¿Por qué? Porque los términos son muy parecidos. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que dice? Señores, gracias a la Defensoría del Pueblo en el año 2004, se logró sustentar la inconstitucionalidad de ese contenido. Y hoy por hoy basta un solo acto para demostrar la afectación al concepto de dignidad y evidentemente se valida la pretensión de un divorcio. ¿El derecho evolucionó? Por supuesto, le estoy dando ejemplos, ¿correcto? Pero doctor, no hable nada de maternidad subrogada. Por favor, un poco de paciencia. Permítame explicar que el derecho va adaptándose, que el derecho va tomando diferentes elementos, ¿qué cosa? De evaluación y que necesitan ser explicados, ¿correcto? Segundo elemento, a nivel de cambios estructurales. Para el año 1984, la tenencia no estaba regulada. Lo que estaba regulada era la patria potestad. Entonces, cuando había una separación, sin importar la situación, automáticamente la mujer, ¿qué es lo que tenía? La patria potestad y eso incluía la tenencia. ¿Cuándo cambia? Año 2000, que por fin la tenencia, la patria potestad y el régimen de visitas se vuelven independientes. Claro, están vinculados, pero fíjense ese cambio radical. No lo hizo el legislador del 84, lo hizo el legislador del 2000 y se modificó el Código Civil en un contenido sumamente especial en el contexto de familia. Y fíjense, eso no fue el único cambio. Año 2008 se modificó el concepto del artículo 84 del Código de Niño y Adolescente para regular la tenencia compartida, ¿correcto? Al evaluarse la tenencia compartida, ¿qué es lo que se generó? Un cambio totalmente trascendental. Por primera vez en una ley en el mundo, nuestra ley es la primigenia del mundo, se generó la tenencia compartida. No hay ningún otro país que nos gane en ese sentido. ¿Y de dónde se basó ese artículo? Esa norma en la sentencia del Tribunal Constitucional, caso Reinaldo Scholz, expediente 093-32-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Muy bien. Y vamos siguiendo avanzando. Señores, entre el 2008 y el 2014, fíjense lo que se generó a nivel de reformas normativas. Se acumuló proceso de alimentos, proceso de filiación. Antes, cada uno era procesos independientes. ¿Cuánto tiempo tomaba? 6, 8 años. ¿Por qué? Porque primero debían demostrar la afiliación y luego alimentos. Se unificó. Adivinen quién propuso esa norma en el Congreso de la República. ¿Quién les está hablando? Soy el autor de la mayoría de los cambios normativos a nivel de Código Civil en el libro de familia porque he sido asesor en el Congreso casi 20 años. He tenido la oportunidad de participar en estos procesos de reforma y la gran mayoría de los profesores de Derecho de Familia conocen mi trabajo, ¿correcto? No es una cuestión de mentira, es una cuestión que la pueden observar porque ustedes pueden buscar y se van a dar cuenta de los antecedentes, ¿correcto? Muy bien, ya tenemos un elemento sumamente importante. Segundo elemento, adicional al elemento de unificación de alimentos con filiación. ¿Cuál es, señores? El contexto de interpretación del derecho convencional. Ya la ley peruana no necesariamente es muy, ¿qué cosa? Avanzada en cuanto a su interpretación. No, no, no. También tenemos el derecho convencional. Y comienzan a surgir casos sumamente importantes como, por ejemplo, fíjense por una cuestión de temporalidad. Primer elemento, caso Hellman contra Uruguay. Hellman era una niña, hace 50 años ya, que fue sustraída de la familia biológica donde se mataron a sus papás y esa niña argentina la trasladaron a Uruguay y la asignaron a una familia. ¿Correcto? La familia lo crió. Pasaron 40 años y la familia biológica ubicó a la menor. La abuelita ubicó a su nieta. Pero la nieta ya tenía 40 años. Y la nieta detalló, señora,
Por ahí usted es mi abuela biológica, pero yo me he criado con esta familia 40 años, la considero mi familia. Ahí se desarrolló el concepto de identidad dinámica. ¿Por qué? Es una señora de 40 años, no es una niña, no es una adolescente, es una señora de 40 años. Ya tiene todo el perfil absolutamente determinado, ¿correcto? Ese es el mayor elemento importante para nuestra jurisprudencia. ¿Por qué? Porque en nuestro país la mayor parte de la jurisprudencia piensa que la identidad dinámica la pueden aplicar a un menor. La pregunta es, ¿y ustedes creen que cualquier menor puede cambiar de identidad tan rápidamente? No, sí o no, porque hay etapas. Un niño recién nacido, un infante, un niño, un adolescente. Son condiciones totalmente distintas. Un adolescente probablemente sienta una condición, ¿qué cosa? De duda, de cuestionamiento, y decir, oiga, yo era primero Bermúdez y ahora soy González, evidentemente cuestiona y se siente, ¿qué cosa? Traicionado por su propia familia, mamá y papá sobre todo. Un niño que tiene 2 años pregunta, ¿acaso va a sentir ese cambio radical en su identidad? No, porque ni siquiera sabe cuál es el contenido social de su nombre. La diferencia es absolutamente notoria y no es una exageración, mis queridos amigos. Es una cuestión objetiva, ¿correcto? Segundo caso en Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso, el caso Atala Rifo contra Chile. Atala Rifo era una persona LGTB, era una jueza, no es una persona común y corriente, era una jueza. Y en su país, no tuvo los derechos reconocidos para tener, ¿qué cosa? La tenencia de sus hijos. La tenencia se la dieron al papá de los hijos, 3 hijas. La señora se sintió ofendida, recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, 18 años después, dice, efectivamente, nada impide que la señora sea titular de los derechos de tenencia de sus hijas. ¿Por qué? Porque nunca las afectó, nunca las traicionó, nunca les generó daño. Y por lo tanto tiene las mismas condiciones que el papá, motivo por el cual Chile ejecutó una evaluación discriminatoria porque la señora era persona LGTB. Miren el contexto de cambio. Tercer caso Fornerón e hija contra Argentina, año 2012, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fornerón es un señor que tuvo intimidad con una dama, la dama salió embarazada y la dama da en adopción a la bebé. Fornerón se entera, decide adoptar a la niña y ningún órgano administrativo ni judicial de Argentina reconoce los derechos de Fornerón. Es más, lo consideran una persona totalmente ajena a esta situación. Llega a la corte cuando ya la hija tenía 26 años. Miren, la hija ya tenía 26 años y era una mujer adulta y que nunca había tenido vinculación con Fornerón. Fornerón demuestra que él hizo todo lo posible para criar a su hija y nunca le reconocieron ningún derecho. ¿Qué hizo entonces la Corte? Sancionó a Argentina. Hoy por hoy Argentina es el estado con mayor nivel de exigencia en el cumplimiento de sentencias y además tiene la obligación de informar cada 3 meses. Algo que, por ejemplo, el Perú con delitos de lesa humanidad no tiene. ¿Correcto? Cuarto caso. Ahora sí es el caso más importante con el caso de maternidad subrogada. Señores, Artavia, Murillo y otros contra Costa Rica. Caso del año de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2002. Costa Rica, en un momento muy específico en el cual la mayor parte de los países en el mundo prohibía la clonación, ¿correcto? Para efectos de evitar cualquier situación en la cual un ingeniero biológico o eventualmente científicos pudieran ejecutar, ¿qué cosa? En Costa Rica, actos de clonación de humanos. Costa Rica dijo, me curo en salud, prohibido. Muy bien, pero ¿qué sucedía en Costa Rica? Muchísimas personas acudían a servicios médicos, a servicios médico-científicos, para efectos de tener progenie, en otras palabras, para tener hijos. Y se dieron cuenta que ya no podían acceder, ¿qué cosa? A las técnicas de reproducción asistida
porque el Estado había prohibido el uso de estas técnicas por considerarlas muy próximas, ¿qué cosa? A una situación de clonación. Se prohibió. ¿Qué hicieron estas personas? Fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dijeron, señores, es mi derecho y mi voluntad el querer desarrollar mi personalidad. ¿Y cómo voy a desarrollar mi derecho? Quiero tener hijos. Quiero tener la posibilidad que pueda utilizar elementos científicos para tener progenie. ¿Qué es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Reconoció ese derecho y dijo, señores, no existe ningún elemento, correcto, ningún elemento que indique que estos señores lo que quieren hacer es clonación. Lo que quieren es acceder a unas técnicas mundialmente reconocidas de reproducción asistida para efectos de generar una progenie. Esto es, inseminar un óvulo y un espermatozoide para crear, ¿qué cosa? Cigotos que eventualmente pudieran ser considerados embriones y que pudieran posteriormente nacer a través de ¿qué cosa? De una insertación en el útero de una mujer. ¿Correcto? La Corte dijo, eso es correcto. Y un elemento sumamente importante que inclusive incidió en la legislación peruana y en la práctica judicial peruana, ¿cuál fue? Determinar cuándo se inicia la concepción. Señores, la concepción en términos generales se inicia, ¿qué cosa? Con la unión del óvulo con el espermatozoide. Pero pregunta, ¿cuándo se da eso? Es muy difícil evaluar, ¿correcto? Como normalmente sucede entre 24 y 36 horas después del coito, no siempre es fácil de determinar desde cuándo existe. Entonces, como esa es una limitación técnica, médica y biológica, ¿qué es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Señores, utilizamos un criterio mucho más objetivo y la concepción tendrá la posibilidad de evaluar la vida humana independiente de la del mamá, independiente de la del papá. Esto es un tercero, esto es el hijo, a partir de la anidación. ¿Por qué? Porque con la anidación ese cigoto se implanta en el útero y ahí se genera el desarrollo de un embrión. Señores, esa sentencia fue tan vinculante que modificó la percepción del Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo, respecto de la píldora del día siguiente. Oiga, doctor, pero usted habla mucho de todo y de nada. Nada de lo que ha expuesto me dice maternidad subrogada. Le estaba explicando la necesidad de entender la adaptación del derecho a un concepto moderno, en el cual se ve influido por la sociedad, en el cual se ve influido, ¿qué cosa? Por la normatividad, y además se ve influido por ¿qué cosa? El desarrollo de la tecnología. ¿Correcto? Han ido evolucionando todos estos elementos. Y por eso, ahora centrémonos en el concepto, ¿qué cosa? Que está vinculado al caso Morán. ¿Correcto? Cuando hablamos entonces de gestación por sustitución, equivalente a maternidad subrogada, o vientre de alquiler, o eventualmente, ¿qué cosa? Desarrollo de nuevas formas de maternidad. Señores, tenemos que entender condiciones absolutamente, ¿qué cosas? Significativas. Primero, en el Perú no hay una ley, ¿correcto? No hay una ley. No está en el Código Civil, no está en la Ley General de Salud, no está en el Código Procesal Civil, tampoco está en la Constitución. Pregunta, ¿eso qué significa? Que el derecho peruano no puede atender un problema vinculado a estas circunstancias. Error. Ahí viene el gran problema. ¿Por qué? Porque para muchas personas que normalmente leen, sobre todo memes y redes sociales, podrán entender qué cosa, que lo que usualmente llaman pirámide de Kelsen, que no existe, la pirámide de Kelsen no existe, Kelsen nunca la creó, eso se llama estructura normativa de Adolf Merkel, ¿correcto? ¿Qué es lo que definió entonces Adolf Merkel? Una estructura piramidal donde la Constitución estaba en el punto medio. ¿Y por qué en el punto medio? Porque la Constitución se erigía como el elemento normativo superior a todo lo que existía en el país, ¿correcto? A lo que existía en el país. Sobre la Constitución
se consideraba ¿qué cosa? Las normas de derecho internacional aprobadas por un país y esto es incorporadas a su legislación. Entonces, en esta estructura piramidal tenemos tratados internacionales, con los cuales vamos a tener, miren señores, primera generación de derechos humanos es, ¿qué cosa? 1948. Segunda generación de derechos humanos, 1966. Convención Americana, 1969. Y miren lo que vamos a tener en complemento. 1979, CEDAW. ¿Correcto? CEDAW. Es la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. 1989, Convención de Derechos del Niño, en paralelo a la OIT 169, Pueblos Indígenas. 2006, porque se había aprobado en el 2004, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y así se fueron incorporando normas de carácter internacional a favor de la migración, a favor de los trabajadores migrantes, a favor, ¿qué cosa? De las relaciones familiares. Se fue generando un panorama sumamente importante que es la cúspide de esta estructura piramidal. En complemento, entonces, vamos a tener a nuestra Constitución, correcto, sobre la cual vamos a tener artículo cuarto. Artículo cuarto en varios niveles. Primero, no protege a cualquier tipo de familia, señores. Protege primero a las personas. Artículo primero de la Constitución. Entonces, cuando alguien les diga, no, nuestra Constitución protege al matrimonio y el matrimonio es excluyente de todo lo demás, solamente díganle, perdóname, el artículo primero prevalece sobre el artículo cuarto. El artículo primero genera la legalidad y la institucionalidad de toda la Constitución. Es el Estado de Derecho. Sobre esa base se estructura todo. Por eso es que la persona es el fin supremo del Estado y de la sociedad. ¿Correcto? El artículo cuarto complementa lo otro y por eso es que ahí se protege al niño en abandono, a la mujer en abandono, al adulto mayor en abandono. Por eso es que ahí se protege a la familia, por eso es que ahí se promueve el matrimonio. No es lo mismo. Entiéndase bien, por favor. No hagamos equivalencias basadas en una cuestión de religión o en una cuestión subjetiva. No. Tenemos que leer lo que dice la Constitución. Y lo que dice la Constitución muchas veces, ¿qué cosa? Ni siquiera lo han leído. Ni siquiera lo han leído. Yo he tenido oportunidad de participar en debates con profesores de Derecho de Familia, no voy a decir el nombre, pero estábamos en un pleno jurisdiccional 2021 y me dijo en pleno debate, oiga doctor, ¿para qué queremos que los padres tengan derechos si los padres no tienen manera de saber cómo criar a los hijos? Lo que usted pide es una barrabasada, porque la mujer es la que debe criar a los hijos y el hombre debe trabajar. Y al hombre no le deben dar derechos, el hombre debe trabajar. 2021. Y si no me creen, pongan en Google, Corte Suprema, Pleno Jurisdiccional Civil Familia, y ahí van a identificar al abogado que dice esto. Lamentablemente le dije, perdone profesor, usted ha sido mi profesor en la Universidad Católica, pero desde que estaba en la Universidad Católica siempre le dije que estaba equivocado. Y lamentablemente lo que usted nunca ha leído literalmente la Constitución. Y lamento decirle, pero lo que usted dice es equivocado. Y le leí el contenido literal del artículo 4 de la Constitución, y literalmente lo dejé mal parado. Y le dije, señor, disculpe, pero por favor no hable. Usted será el profesor de Derecho de Familia, pero de Constitucional no sabe nada. ¿Correcto? Y así es como debemos hablar, con objetividad. Acá no es una cuestión de que me gusta el celeste, me gusta el verde, me gusta el rosado. No, señores, acá es una cuestión legal. Y se quedó calladito, porque ya estaba hablando burradas. Sobre esa base, entonces, ¿qué es lo que enfatiza el artículo 4 de la Constitución? Un nivel de protección en base a una realidad social. Por eso que el artículo 5 de la Constitución genera una equivalencia entre el matrimonio y la convivencia. Ojo, señores, ni la convivencia ni el matrimonio son lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque el matrimonio está en el derecho público y la convivencia es una condición privada. Si yo, Manuel Bermúdez, convivo con alguien, pregunta,
si no quiero vincularlo con el Estado, ¿alguien me podría forzar? No, ¿sí o no? Se llama derecho privado. Ahí tienen la referencia. Y como la naturaleza jurídica son diferentes, evidentemente no hay una situación para generar la igualdad. Lo igual implica naturaleza jurídica en el mismo nivel. En este caso, como la naturaleza jurídica es diferente, se llama equivalencia. Y convivencia es totalmente distinto al concubinato. El concubinato, es más, perdónenme, pero toditos los profesores de Derecho de Familia en el país dicen que concubinato es lo mismo que convivencia. Y lamento decirles, no, porque ni siquiera han leído las instituciones del derecho romano de hace 24 siglos. Nunca leyeron, ¿qué cosa? Los libros de derecho canónico, ni nunca leyeron lo que quiso decir Napoleón Bonaparte en el Código Civil de 1984. Napoleón Bonaparte, para prohibir los concubinatos, prohibió toda forma diferente a un matrimonio. ¿Quiénes eran los concubinos? Los concubinos eran, ¿qué cosa? Las personas que, sabiendo que su pareja era casada, tenían hijos con ellos. Hasta 1984, señores, en el Perú habían tres tipos de filiación. La filiación natural, ¿correcto?, que era la basada en el matrimonio. La filiación legal, que era basada, ¿qué cosa?, en la filiación extramatrimonial. Y la filiación espuria. Esa legislación que indicaba que los hijos espurios, ¿quiénes eran? Los hijos nacidos en una mujer que no es la esposa. Ojo, implica que el que era padre era casado, ¿correcto? Fíjense, 1984, hace 40 años. El gran problema es que la gran mayoría de profesores de Derecho de Familia nunca ha revisado los antecedentes. Por eso confunden muchas figuras jurídicas. ¿Y qué es lo que dice el artículo 6 de la Constitución? Por ejemplo, establece las responsabilidades parentales y además establece, ¿qué cosa? El deber de los padres de tener, ¿qué cosa? Obligaciones sobre sus hijos, y ahí se establece la igualdad de todos los hijos. Si se dan cuenta, artículo 4, artículo 5, artículo 6 dependen del artículo 1 de la Constitución. No al revés. No al revés. Y mucho menos se basan en elementos bíblicos o en elementos religiosos. ¿Correcto? Porque si me van a hablar de elementos religiosos, yo les podría decir, ¿y qué pasó con Abraham, con Sara? Acuérdense que Sara no podía tener hijos. ¿Y Sara qué le dijo? No, amor mío, no te preocupes, para no perder tu linaje, ten hijos con tu concubina. Y el Señor tuvo 3 concubinas. No me vengan, pues. Si quieren, les digo cosas más pervertidas que están en la Biblia, por si acaso. No están hablando con una persona ignorante, están hablando con una persona que ha leído y que ha publicado esos textos. ¿Correcto? Así que si me vas a decir, pero Diosito me dice una cosa, yo te voy a decir, lee, por favor, porque si me vas a argumentar, te voy a contestar. Y no vas a quedar bien parado. ¿Correcto? Eso es una cuestión de derecho. Si me vas a hablar de una condición religiosa, no me meto. Cada uno respeta sus propias religiones. Cada uno valora sus propias creencias. Si me dices que es una cuestión cultural, moral, eso es respetable. Eso es otro criterio. Yo te hablo a nivel jurídico. Pero a nivel jurídico no me digas barrabasadas. No me digas tonterías. ¿Correcto? Es diferente. Muy bien. Sobre esta base, entonces, como el derecho ha ido evolucionando y nuestra ley no tiene un contenido normativo sobre estos elementos que utilizan tecnología, que utilizan elementos científicos, podemos considerar varios factores. El primero de ellos, ¿son contratos válidos? ¿Son contratos que podrían anularse? Acá no viene una cuestión de contrato. ¿Saben por qué? Porque eso ya lo determinó la Corte Superior de Justicia del Callao. Señores, ese es el antecedente que debemos tener. ¿Se acuerdan con el caso de unos ciudadanos chilenos que tuvieron un par de mellicitos a través de un vientre de alquiler con una señora peruana que era enfermera y que gentilmente y que amorosamente les dio la oportunidad de ser ella el vientre de alquiler para tener estas criaturas? Y cuando nacieron, los señores vinieron de Chile y quisieron llevárselas y fueron detenidos en migraciones y le dijeron, no, 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 ustedes están haciendo tráfico de humanos. Bueno, pues cuando le hicieron el ADN, esos niños eran sus hijos.
¿Qué es lo que dijo la Corte Superior del Callao? ¿Y por qué no fue replicado en Corte Suprema? Porque nadie apeló. Señores, nadie apeló. Entonces no me vengan a decir, no, es que la Corte Suprema no dijo nada. No sean burros, pues. No sean burros. Si nadie apela, ¿cómo va a llegar a la Corte Suprema? Eso lo dijo la Corte Superior de Justicia del Callao. Y la Corte de Justicia de Callao, ¿qué dijo? Uno, la identidad de esos niños es la de esos papás. Dos, acá hay un contrato en la cual la mamá, vientre de alquiler, no cobró. Fue una cuestión, ¿qué cosa? De cesión de derechos a título gratuito y en base a la necesidad de los papás de tener progenie. El espermatozoide y el óvulo que generó a los dos mellizos son de los señores chilenos. Por lo tanto, la identidad guarda correlación. Por lo tanto, la parentalidad guarda relación. Y tercero, señores, la inscripción que se hizo a favor de esos niños en el Perú respecto a los papás y respecto a los hijos es absolutamente válida. Y se fueron a Chile a vivir una vida feliz, porque ahora ya son familia de 4. Oiga, doctor, pero eso significa abuso de derecho. Mire, señor, mi Diosito me estableció acá que solo se podía tener hijos a través de ¿qué cosa? Una cuestión biológica. Ah, mire. Ah, si eso es real, pregunta. ¿Y por qué los romanos entonces generaron el concepto y la institución de la adopción? Y usted nunca cuestionó la adopción. La adopción que tiene casi 25 siglos de existencia, nunca dejó de existir. ¿Y por qué no se quejó de eso? No, es que son otras cosas. Entonces ya pues, si usted quiere debatir, si usted quiere condicionar, si usted quiere cuestionar, por favor, tratemos el cuestionamiento objetivo. El que no le guste es una cosa. Las cuestiones jurídicas son totalmente distintas. Muy bien. Sobre esa base, además, en el año 2017, la Corte Suprema, en otro caso, porque en el Perú se han dado 4 casos de vientre de alquiler. En realidad hay 7 casos, pero solo 4 llegaron a Corte Suprema. Y uno de ellos fue desarrollado por Alex Placio. Así que no estoy exagerando, y si no me creen, pregúntenle, y peor aún, lean lo que él ha escrito, y se van a dar cuenta que él ha participado en estos casos. En estos 4 casos, el último de ellos, 2017, la Corte Suprema encontró un contrato de vientre de alquiler. ¿Qué había pasado? La mamá que dio a luz reclamó los derechos sobre su hijo. Dijo, yo los he criado, han estado en mi interior, los he criado en mi matriz y nacieron. Soy la madre. ¿Por qué? Porque este Código Civil del 84 que decía que la mujer que demuestre que dio a luz es la mamá. ¿Correcto? Un contexto normativo, pero en un contexto muy actual. ¿Qué hicieron los papás que habían contratado a la señora? Presentaron el contrato. Y 2, presentaron el ADN. En el contrato que decía, señora, la señorita vientre de alquiler acepta recibir los cigotos y generar, ¿qué cosa? Un periodo de descanso de 9 meses para tener una criatura. Por esos meses, los papás van a dar una pensión económica a favor de la señorita. Y la Corte Suprema dijo, señores, ya no podemos cuestionar la nulidad de la anulabilidad, porque el contrato ya es ridículamente, ¿qué cosa? Imposible de evaluar. ¿Saben por qué? Porque ya pasó. ¿Para qué yo quiero evaluar la nulidad o la anulabilidad si ya nació el niño? Ya nació el hijo. ¿Para qué me sirve entonces evaluar su validez? No, señores, ya nació. Bueno, pues, evaluemos los resultados. Y determinó, señores, en base al contrato. ¿Por qué? Porque el contrato indicaba, ¿qué cosa? Una voluntad de cada una de las personas. Nuestro país, nuestro sistema jurídico, ¿qué dice? Las personas son racionales, las personas son capaces, las personas son mentalmente, ¿qué cosa? Hábiles, pensando y decidiendo su vida. Muy bien, si 2 personas, o en este caso, 2 grupos de personas, deciden tener un vientre de alquiler, significa que unas personas abonan un dinero a la persona que va a tener, ¿qué cosa? La gestación, para efectos de que ella pueda dar a luz el hijo de los otros. Hay un acuerdo de voluntades.
Nadie le puso una pistola a cada uno de ellos. Nadie condicionó a cada uno de ellos. ¿Correcto? Por lo tanto, si cada uno de ellos es absolutamente libre, pregunta, ¿por qué iban a cuestionar entonces el contrato que firmaron? No tiene sentido. Es una cuestión simple de derechos. Oiga, doctor, pero mi Diosito dice que eso no es posible. Ah, pregunta, ¿y desde cuándo Diosito en la Biblia redactó acto jurídico, negocio jurídico o hecho jurídico? Dígame usted dónde está en la parte de la Biblia y dígame en cualquiera de los libros. Y le puedo decir con objetividad que yo me lo he leído. Así que si usted me dice que su pastor le dijo eso, yo le digo, por favor, baje el nivel, lea y fundamente. Porque si usted me va a hablar de su perspectiva personal, religiosa, eso es otra cosa, le respeto. Así usted me diga que cree pues en los Anunnakis, que cree qué cosa, eventualmente en los perros que habla eventualmente de que cualquier cosa, ese es su criterio, lo respeto. Pero si usted me habla de derecho, hábleme con propiedad, no me hable tonterías. ¿Correcto? Disculpe lo frontal, pero ya estamos hartos de que cualquier tonto hable. Esa es la verdad. Muy bien, sobre esta base entonces regresamos. Si ya nos damos cuenta entonces que el derecho peruano no tiene un marco normativo, ya evaluamos el contexto del contrato. Segundo, evaluamos ¿qué cosa? El marco normativo. ¿Cuál es el marco normativo? Tenemos tres normas. Código Civil, Código Procesal Civil y tenemos Ley General de Salud. ¿En el Código Civil hay algún tipo de referencias? No. ¿Saben por qué no hay? Porque el Código Civil es del año 84. En el año 84 ni siquiera las mujeres tenían libertad para trabajar. Y si no me creen, por favor, lean el Código Civil. Las mujeres que se casan tienen que pedirle permiso por escrito al marido para trabajar. El código no se ha modificado. Lean. Segundo elemento, si hay alguna persona que tiene un hijo prematrimonial, cuando se case, tiene que pedirle permiso a la pareja. ¿Por qué? Porque así dice el Código Civil. ¿Correcto? Tercero, el hijo alimentista tiene que probar que sus papás han tenido relación sexual en la época de la concepción. ¿Para qué demonios entonces tienes que cosa una ley que busca la filiación extramatrimonial a través de una prueba de ADN? ¿Te das cuenta lo ilógico? ¿Te das cuenta lo disfuncional? En otras palabras, ¿para qué tienes un código civil que se basa en un concepto sumamente tradicional de familia, cuando en realidad hace muchísimo tiempo el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han interpretado de otra manera? No tiene sentido. Ahí te das cuenta entonces que el derecho se ha ido adaptando. Eso se llama constitucionalización del derecho de familia y derecho procesal de familia. Las dos teorías generadas por quien les habla. ¿Correcto? Que mucha gente dice, yo he publicado, yo he hecho esto, yo he dicho esto. Todititos ellos. Literal, me han leído y han utilizado mis argumentos para escribir. Mis libros son los más antiguos. Año 2008, año 2011. Quien diga lo contrario va a tener que haber escrito un libro antes. Y no hay ninguno de eso. Y no solo en el Perú, a nivel mundial. Por eso es que yo dicto en Argentina, por eso es que yo dicto en España, por eso es que yo dicto en México, por eso es que yo dicto en Colombia, en Brasil, en Chile. Y si no me creen, googleen y se van a dar cuenta que tengo clases en el extranjero. Así que no están hablando con una persona que cree. No, señores, te estoy demostrando lo que está sucediendo. Muy bien. Sobre esta base, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que en el Código Procesal Civil hay algunas condiciones sumamente importantes. Legitimidad para obrar, interés para obrar y, peor aún, el derecho de acción. ¿Por qué es importante detallar estos elementos? Porque recuerden, si una señora que ha sido vientre de alquiler decide reclamar la titularidad de derechos sobre el niño que ha nacido de su vientre, evidentemente una persona que no tiene vinculación en ese momento no va a tener legitimidad para obrar. ¿Cómo podría demostrar que su hijo no lo tiene, sí o no? Ahí te das cuenta que el derecho procesal civil también necesita adaptarse, ¿correcto? Tercer elemento, cuando ya estamos hablando de una condición de ley general de salud, lamentablemente la única ley en el Perú promovida por acción e iniciativa de la ciudadanía es la Ley General de Salud. Se los digo porque he sido presidente de lo que es los abogados que asesoran al Congreso. Y la única ley promovida por la población es la Ley General de Salud. No salió por
iniciativa legislativa de algún congresista. No salió por iniciativa del Poder Ejecutivo ni por ninguna institución. Fueron 5.000 ciudadanos que presentaron el proyecto y se aprobó. Claro, se reformuló en el Congreso, pero el dictamen reconoce que esa es una iniciativa de los ciudadanos. Pero un momento, una iniciativa que no tomaba en cuenta el desarrollo de la tecnología. ¿Por qué? Porque el derecho va evolucionando, la tecnología va evolucionando. Y eso prohibió la clonación, pero no puso ningún otro requisito en otras cosas. Por eso tenemos un artículo 7 en la Ley General de Salud sumamente abierta. Ahí está el defecto. Necesitamos reformarla, actualizarla. Y aunque parezca increíble, ¿saben qué ha pasado? Por favor, ingresen al Congreso de la República, congreso.gov.pe, y busquen dictámenes, Comisión de Justicia. Y se van a dar cuenta que desde el año 2018, miren, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 5 años ya, existe un dictamen que modifica la Ley General de Salud para incluir maternidad subrogada. Oiga, doctor, pero nadie nos ha dicho. Pero es que nadie trabaja ni en el Congreso, nadie trabaja en el Ejecutivo, nadie conoce estos temas a detalle. Se ponen a hablar y creen que por hablar ya pues es suficiente. Créanle, porque son pues profesores. Esos profesores de TikTok no sirven, ¿correcto? Por favor, dejen de creerle a cualquiera. Porque para ese criterio, pues señores, coman 10 pizzas que no van a subir de peso. Se los dice Manuel Bermúdez. A ver, hagan caso, pues. Hagan caso. Se van a dar cuenta que no es posible. Muy bien. Entonces, como esto es un elemento objetivo, revisen. En el Congreso de la República ya existe un dictamen aprobado. Pero, doctor, ¿por qué no se aprobó? ¿Qué pasó en el 2018? ¿Vacaron a quién? Bueno, renunció PPK. 2019, Vizcarra disolvió el Congreso. 2020, elecciones. Pandemia. 2021, pandemia. Nuevamente crisis política. 2022, miren todos los que pasaron en el gobierno. Vino Castillo, que era más burro que nosotros. 2023, y hasta ahorita ni siquiera saben dónde están parados los congresistas. Por eso que no se ha aprobado. Pero ese dictamen ya está. Entonces, para quienes quieran hacer tesis sobre maternidad subrogada y no revisan ese dictamen, ¿qué es lo que va a pasar? Que probablemente antes de sustentar se apruebe la ley y de repente ya no tienen materia de tesis. ¿Por qué? Porque la ley salió. ¿Y por qué? Porque nunca revisaron los documentos que son formales, dictámenes en el Congreso de la República. Muy bien. Entonces, ¿con qué vamos a finalizar nuestra participación, mis queridos amigos? Porque vamos a tomar en cuenta, ¿qué cosa? Que este contexto de maternidad subrogada del derecho a la identidad genera 3 perspectivas, que son con los que iniciamos. 1, a nosotros no nos interesa ni defender, ni ser abogados, ni tampoco cuestionar a la defensa de Ricardo Morán. Ricardo Morán es una persona adulta, no hay ningún problema, es su posibilidad de defender sus actos. A nosotros nos interesa el segundo punto. ¿Cuál es? La defensa de ese par de menores reclamando 2 elementos muy importantes, su identidad y su nacionalidad. ¿Correcto? Oiga, pero son norteamericanos. Perdón, discúlpeme, y se me sale todos los nacionalistas. ¿A mí qué me importa que sean norteamericanos? Yo quiero que sean peruanos. A mí me importa un pepino que sean de otro país. Yo quiero que sean peruanos. Y ese es un derecho natural, no es un derecho condicionado. Nadie me puede decir, no, no, tú no eres peruano. No, mira, ¿sabes qué? Tú eres demasiado rubiecito, así que no puedes ser peruano. ¿Quién eres tú para decirme eso? ¿Cuál es el criterio objetivo para decirme que no puedo establecer eso? Es imposible. Por lo tanto, tienen el derecho natural. ¿Por qué? Porque el papá es peruano. Así de simple. Oiga, doctor, pero un momentito. ¿Qué es lo que dice nuestra legislación? Que no se pueden inscribir. Muy bien. Permítame revisar el artículo 21. ¿Correcto? ¿Qué es lo que dice el artículo 21? El último párrafo. Por favor, escuchen. Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos. Ahora permítame leer el artículo 145, Código Penal. Solamente para que vean el nivel de burros que hablan en estos temas. ¿Ah? Solamente para demostrarles que no deben creerle a cualquiera.
Artículo 145 del Código Penal. Escuchen. El que exponga u oculte a un menor, lo sustituya por otro, le atribuya falsa identidad o emplee cualquier otro medio para alterar o suprimir su filiación, será reprimido con pena privativa de libertad. Pregunta: si una mamá inscribe a su hijo sin los datos de su padre biológico o sin una verdad biológica, ¿no comete el delito? ¿No comete el delito? Pregunta: ¿y por qué demonios nadie ha dicho esto? Ahí tienen el gran problema del derecho de familia en la actualidad, porque los que hablan son especialistas en derecho de familia. Sí, perfecto, te puedo entender. Pero un momento, hoy por hoy el derecho de familia necesita que sepas de derecho constitucional, de derecho convencional, de derecho internacional, de derecho, ¿qué cosa? Probatorio, de derecho procesal, de derecho penal, de derecho civil patrimonial, de derecho registral, de derechos reales. Necesitas que sepas de medicina legal, de psicología forense. Pregunta: ¿conocen algún especialista que haya trabajado todas esas áreas? Se los puedo jurar, siendo secretario general de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. No hay. No lo hay. Y además, soy secretario en la Asociación Peruana de Derecho de Familia y Sucesiones. No lo hay. Y ahí tienen el gran límite. Los profesores de Derecho de Familia no saben del derecho penal. Y los que se meten a hablar de Derecho de Familia hablan cualquier cosa. Por eso es que tenemos esos grandes problemas y esos grandes debates en la que dicen: no, 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 ahí Morán es el que está utilizando y está abusando de nuestro sistema jurídico. Perfecto. Si es eso cierto, pregunte: ¿y qué hacemos con todos los casos que les he detallado? ¿Qué hacemos? A ver. ¿Mm? ¿Qué hacemos? O me van a decir que el derecho ya absolutamente, como principio positivista, es absolutamente incólume. No, sí o no. Necesita adaptarse. ¿Por qué tenemos entonces fuentes del derecho? Donde aplicamos la ley en complemento de la costumbre, aplicamos ¿qué cosa? Los principios jurídicos y aplicamos la jurisprudencia, que en este caso inclusive es en dos niveles: jurisprudencia nacional y Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo le hacemos? Muchos me van a decir: un momentito, pero la costumbre dice que lo que Diosito unió es varón y mujer. Perfecto. Pero un momento, a nivel de costumbre, tenemos desde 1980 familias amplias, familias ensambladas, familias, ¿qué cosa? Paralelas. Pregunta: ¿puedes desconocer eso? No, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está la crítica? No, pero es que yo tengo derecho a hablar. Tienes derecho a hablar, pero no tienes el derecho de hacer valer una burrada como si fuera teoría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro. Una brillante exposición, como siempre, aunque reveló mi tesis, porque justo en ese artículo del tipo penal está enfocada en mi tesis, pero muy feliz de mi maestría, porque ciertamente falta mucho que mejorar el Código Civil. El referente, maestro, ya que algunas preguntas tendrían algún participante, doctor, sobre lo que es, bueno, lo, los padres que lamentablemente en algunos casos no tienen la posibilidad, ¿sí?, de tener de procrear un hijo, van a lo que es a la adopción. ¿No podríamos aplicar sobre a futuro, o ya se viene aplicando sobre la maternidad subrogada, ya cambiándole de figura referente a la adopción en nuestra legislación? Gracias. Maestro, su audio. Su audio. A ver, le voy a dar pase. Hola, hola. Ya, Sí, ahora sí. perdónenme. Hay un criterio muy importante. Miren, ¿ah? ¿Qué es lo que dicen? No pueden adoptar los gays. Eso es antinatural. Eso está prohibido. Diosito se va a enojar. Perfecto. Si es que los gays no pueden adoptar, fíjense lo que dice nuestra legislación. Una persona sola puede adoptar. Un varón puede adoptar. Imagínense si esa persona es una persona gay y adopta. Y luego en el extranjero se casa. ¿Esa adopción sería inválida? No, sí o no. ¿Está de acuerdo nuestra ley?
¿Mm? Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Estimados participantes, vamos a dar pase a dos, ¿sí? Por favor, sé preciso a lo que van a intervenir. Es una pregunta, recordad, tema académico. Estimado Williams, le doy, William, adelante, por favor. Y luego doy pase a Ofelia. Doctor, muy buenas noches y ante todo felicitarle por la excelente ponencia. Tengo una pregunta que recién nos mencionó sobre la inscripción no siendo el padre biológico, ¿no? Tanto lo ve paralelamente en el proceso penal. Nos dijo en el artículo tal, no le escuché bien, doctor. No sé si me podría... 145. 141. Excelente, doctor. Y la pregunta es la siguiente. En este caso, si ¿a quién afectaría este proceso penal? ¿A la madre o al padre? Porque, digamos, muchas veces el padre no sabe El si que, es, el que inscribe. o sea, los dos, doctor. No, quien inscribe. Te vuelvo a leer el Código Penal, ¿te parece? Por favor, a ver, doctor. Un segundo. Fíjate, por favor, artículo 145 del Código Penal. Mira, el que exponga abierto u oculte a un menor, lo sustituya por otro, le atribuya falsa afiliación o emplee cualquier otro medio para alterar o suprimir su filiación, será reprimido. Ahí te das cuenta que quien inscribe de forma maliciosa, de forma temeraria, de forma falsa, fraudulenta, comete un delito. Nadie me puede decir, pero doctor, no sabía. Perdón, ¿ustedes creen que una dama podría no saber quién es el papá de su hijo? ¿Mm? No, sí o no. Oiga, ¿y qué pasó si es que de repente sufrió un atentado de naturaleza penal? Por ejemplo, una violación. Bueno, se entiende, pero son situaciones excepcionales. No es lo normal, ¿correcto? No es lo normal. ¿Mm? Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Estimada Ofelia, contigo cerramos. Buenas noches, doctor, muchas gracias por su respuesta. Una consulta, habló un poco de lo que es la tenencia. En el caso de que ambos padres se encuentren en el extranjero y la menor vive con la abuela, había una conciliación para que el padre la tenga, pero la abandonó y se fue al extranjero. En este caso, ¿la abuela es la indicada para pedir la tenencia o custodia? ¿Cómo sería ahí la figura? Muy buena pregunta, pero le voy comentando. Desde el año 2014, la Corte Suprema, en numerosa jurisprudencia, que detalló que debido a las situaciones de migración, a las situaciones de abandono, muchos abuelitos cuidaban a los nietos. Y si bien es cierto, en ese entonces y en esas circunstancias se trataba de una custodia, ya no se podía aceptar esa custodia. ¿Por qué? Porque los abuelitos no podían ir a un hospital, por ejemplo, ¿para qué cosa? Para que al nieto lo puedan operar. Por ejemplo, cuando se rompió un brazo por jugar o porque de repente tenía un accidente. ¿Y por qué? Porque necesitaban al papá. ¿Correcto? Esto también implicaba qué cosa? Que un nieto, cuando era llevado por los abuelitos al colegio, en el colegio no le permitían ingresar a las asociaciones de padres de familia, porque no eran los papás, eran los abuelos. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema desde el año 2014? Que la tenencia se extiende a los abuelos, se extiende a los tíos, se extiende a los familiares que hacen la crianza de los niños. Y eso cambió en el año 2021 cuando se modificó la ley de acogimiento familiar. Y en la ley de acogimiento familiar se detalló el contexto de familia amplia, el contexto de una familia en la cual los ascendientes pudieran tener algún tipo de cuidado sobre nuestro ante la falta de sus progenitores, ya sea por abandono, ya sea por muerte, se daba la tenencia a los abuelos. ¿Correcto? Ahí se aplica. Excelente, maestro. Muy bien, estimado Andrés, si vas a realizar una pregunta, recordar, debidamente sentado. De manera excepcional te voy a dar a ti porque justo nos hacías mención sobre una tesis. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés González. Me presento, doctor, mucho gusto. Soy de la Universidad Tecnológica del Perú, la UTP.
soy de Lima Norte. Actualmente me encuentro realizando mi tesis, que es de la maternidad subrogada, el tema de caso Morán, y tengo una apreciación que de hecho debato mucho con los profesores civilistas, en el cual establece la misma constitución en el tema de familias, que si hablamos de definición como tal, solo el Código Civil define que padre y madre debe constituir una familia, pero si nos vamos y apuntamos a la entidad superior, a la cúspide que lo establece Kelsen, es la constitución que menciona nada. Bórreme Kelsen. Kelsen Claro. nunca generó eso. Bórreme eso. Eso fue Adolf Merkel. Perdón, disculpe. Entonces, y ahí el debate, o sea, si la Constitución como tal no define el orden jurídico de la familia y ahora la maternidad subrogada, que es un padre de familia quien quiere asumir la responsabilidad sobre un menor con los beneficios del Estado peruano que se le puede brindar, entonces, ¿por qué el debate de la singularidad entre el Código Civil y la Constitución, si se sobreentiende que la Constitución prima por el Código Civil? Te explico. Y tienes una muy buena argumentación. ¿Sabes qué sucede? Que desde 1804, cuando se promulgó el Código de Napoleón Bonaparte en Francia, todos los civilistas pensaron que literalmente el Código Civil era la mamá del derecho. Por eso se asume que el derecho civil tiene una preponderancia en todo el ámbito jurídico. El gran problema es, ¿qué cosa? Que en esa perspectiva, recuérdese, salíamos de la Revolución Francesa. Y acuérdese qué es lo que decía, ¿qué cosa? Si es, el juez es la boca de la ley, ¿correcto? Los jueces no podían aplicar derecho, solamente interpretaban lo que el legislador decía. Por eso es que el positivismo, hasta 1984, con Hans Kelsen, desarrolló esa perspectiva de que todo podía ser normativizado. Pero adivina, en 1948, en el juicio de Nuremberg, Hannah Arendt le demostró a Hans Kelsen que estaba equivocado y le dijo, querido Hans, ¿cómo me puedes decir tú que todo ha sido previsto por el legislador cuando no existe el delito de genocidio? Y justamente estamos evaluando cuestiones de genocidio. Es más, ese delito recién tiene nombre con, ¿qué cosa? Winston Churchill en 1984. Y lo que estamos juzgando es de entre 1942 a 1945. Hans Kelsen, totalmente humillado, se fue a vivir y a trabajar a México, porque en Europa ya no tuvo ningún tipo de valor. A partir de ahí, se analizó los derechos humanos, retomándose el concepto de derecho natural, sobre la cual el concepto de felicidad evolucionó al concepto de dignidad. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esa base, entonces, solamente te voy a mencionar un elemento muy práctico. En el derecho romano, estamos hablando de hace 25 siglos, el pater familias tenía un vínculo con su hijo. Ese vínculo lo reconoce el Código Civil de 1984. Lo reconoció el Código de 1936. Lo reconoció el Código de 1854. Todos nuestros códigos, más el Código de Napoleón Bonaparte, 1804. ¿Cuál era? El vínculo familiar, que nunca ha sido eliminado. Pregunta, ¿cómo es posible entonces que entre una relación entre un ascendiente y un descendiente, familia monoparental, recién haya sido visibilizado por el legislador peruano en este año? Acuérdense que recién se aprobó la ley a favor de las mamás cabezas de hogar. Familia monoparental. Pero durante toda la historia de la humanidad siempre ha existido ese vínculo entre un papá o una mamá respecto a su hijo. Y eso es absolutamente protegido y legislado. Pregunta, ¿el legislador no se dio cuenta que al querer establecer una limitación tomaba, qué cosa? En total desacuerdo lo que ya se aplicaba a nivel histórico? Ahí te das cuenta que nuestro legislador podrá saber hacer normas, pero de derecho no sabe.